Hola chicos, hoy tendremos en la clase de química la clasificación sobre los plásticos de uso común. Bueno, los plásticos de más usados son estos que tenemos aquí en la parte de atrás, que están aquí en el pizarrón. Cada uno de estos va a tener un código de clasificación para especificar exactamente a qué tipo de plástico nos estamos refiriendo. Tanto para usos industriales, industriales, por ejemplo, alimenticios, de la industria de las resinas, de las pinturas, de los medicamentos, incluso automotriz, vamos a encontrar una infinidad de plásticos, incluso aleaciones entre ellos, es decir, mezclas entre diferentes tipos de plásticos para poderles dar características propias o necesarias para la función que van a desempeñar. Aquí, esta clasificación, vamos a encontrar a estas resinas de manera pura, es decir, para el número 1 vamos a encontrar al PET, que solamente el recipiente que tenga ese código de clasificación 1 va a estar hecho totalmente de PET digamos, en el envase, porque tanto la tapa como la etiqueta pertenecen a otro tipo de clasificación de plásticos. Entonces podremos decir que tenemos estas resinas puras, sin combinar con otras, excepto el número 7, que sí, el 7 sí ya van a ser combinaciones con distintas resinas, aleaciones con distintas resinas, que incluso pudieran ser de las anteriores que se están presentando acá. Bueno, al hablar de plásticos estamos hablando de química orgánica y hemos entrado a una de las ramas más grandes de la química. La química orgánica hace referencia a todos los compuestos que son formados o sintetizados a partir del carbono. El carbono tiene una característica muy especial que lo hace que lo hace que pueda formar muchos enlaces de tipo covalente, y esto se puede producir a partir de que el carbono tiene 4 electrones de valencia, es decir, tiene propiedades tetravalentes. Entonces puede formar eh, 4 enlaces a su vez, o puede formar enlaces dobles, o incluso puede formar enlaces triples. O sea, se puede jugar con los enlaces del carbono de acuerdo al otro elemento con el que se esté uniendo, y que obviamente los electrones de valencia del otro elemento puedan irse compartiendo para formar enlaces. Bueno, entonces esta propiedad de tetravalencia hace que el carbono pueda formar una infinidad de compuestos. Entonces, la química orgánica, dentro de esto que estamos analizando el día de hoy, que son los plásticos, es una de nuestras clasificaciones que podemos aprovechar en este tema. Entonces, los plásticos, entonces, en su estructura, como los decíamos, van a tener compuestos o elementos del carbono unidos con otros elementos diferentes. Aquí tenemos una estructura de un monómero, que es digamos, una estructura simple que se va a ir uniendo hasta n cantidad de veces para formar un plástico, que en este caso sería el polietileno. Entonces, este monómero de aquí tenemos la representación de una sección de la cadena polimérica, que sería bastante larga. Entonces tendríamos como una sección de esa cadena, si hacemos como una ampliación, de este monómero de etileno. Y entonces cada uno de estos monómeros que se van uniendo, que se van agregando en forma de cadena, formarán precisamente un polímero. Ese polímero pues va a ser precisamente nuestro polietileno, porque dependiendo de su grado de cristalinidad va a ser un polietileno de alta densidad o un polietileno de baja densidad, que eso lo explicaré un poquito más adelante. Bueno, entonces ya quedando de acuerdo que los plásticos pertenecen a al grupo de compuestos orgánicos, que también son sintetizados a partir de los hidrocarburos, es decir, provienen a partir del petróleo, y que son muy versátiles, ¿no? Entonces, de acuerdo a su estructura molecular, como lo habíamos puesto aquí con la fórmula, y de acuerdo a las características propias de cada uno de estos plásticos, van a tener ciertos usos, ciertas aplicaciones.
La mayoría de nuestros plásticos son inertes, entonces los podemos ocupar para alimentos, los podemos ocupar para medicamentos, incluso para, incluso para contener algunos reactivos químicos. Entonces aquí yo tengo una base que es hidróxido de sodio que está contenido en un recipiente plástico de clasificación 2. Entonces, posteriormente le voy a hacer una toma aquí, una foto para que podamos visualizar. Entonces, la mayoría de nuestros plásticos son inertes y los podemos emplear en diversas funciones, precisamente porque no van a reaccionar con el contenido que está dentro del recipiente mismo. Bueno, ¿para qué nos sirven estos códigos? Como les decía, existe de manera, por las necesidades del mercado, existe una gran gama de plásticos. Incluso podemos encontrar aleaciones y mezclas de ellos, por ejemplo, en la industria automotriz. Entonces, tanto las fascias como algunos recubrimientos de los autos van a estar fabricados de algunos plásticos, pero no van a ser resinas totalmente puras, sino van a ser aleaciones o mezclas de distintos plásticos. Y esto dificulta el reuso de esas piezas. Entonces, porque ya son materiales muy específicos con ciertas características que de cada plástico diferente, una vez mezclados, le van a aportar le va a aportar características distintas a los del plástico por separado cada uno. Entonces, para facilitar esta parte, se ha creado este código de clasificación que va del 1 al 7. Entonces, la mayoría de nuestros productos que usamos día con día, ya sea recipientes, ya sea películas plásticas, film o algunos embalajes, incluso juguetes, algunos, incluso mi marcador, la mayoría de las cosas con las que estamos familiarizados y que usamos diariamente están hechos o recubiertos de alguna resina plástica. Entonces también recuerden que estamos rodeados de muchísimos plásticos y entonces podemos hacer un reuso y una clasificación de los mismos. Entonces, para que se puedan reciclar, pues tenemos primero que identificar qué tipo de plástico es para que podamos irlo separando y podamos ir acopiando plásticos del mismo tipo, porque no podemos hacer combinaciones entre otros, porque recuerden que cada plástico tiene propiedades diferentes unas de otras. Y hay plásticos que, aunque estén fundidos, aunque estén ya en estado líquido, no se van a poder mezclar, se segregan, ¿no? Porque no son afines, o sea, sus estructuras moleculares no son compatibles. Entonces, por eso es preciso encontrar un código de clasificación para que podamos ir utilizando las resinas de nuevo, pero justamente en ese tipo de plástico que corresponde. Bueno, entonces tenemos, si ustedes buscan también códigos de clasificación de plásticos, van a encontrar estos aquí. Probablemente encuentren las siglas en inglés o en español, como yo las acabo de colocar acá. En el 1, que es el plástico que utilizan para botellas de agua, de refresco, incluso para esta que es alcohol, que es el PET, que es sus abreviaturas del polietileno terephtalato. Sus propiedades, que son, si ustedes se dan cuenta, es transparente, pero a su vez es rígido, y también una de sus propiedades más importantes es la impermeabilidad a gases. Entonces, por eso es que podemos contener refrescos sin que el gas se escape. O en este caso que tenemos un alcohol, no se va a evaporar, porque precisamente la estructura molecular de ese plástico no va a permitir que haya un intercambio gaseoso. Recordemos también que la tapa y la etiqueta pues corresponden a un plástico distinto. El 2 corresponde al polietileno de alta densidad, que bueno, que sería este código que está aquí. Entonces, tanto el 2 como el 4 pues, son el mismo plástico, polietileno de alta densidad y polietileno de baja densidad. Entonces, el 2 y el 4, que es el plástico en color blanco, la tapa ya es otro plástico, tanto como el del recipiente son los mismos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si ustedes ven ahí en las siglas, uno es de alta densidad, otro es de baja densidad. Entonces, eso tiene que ver con el grado de cristalinidad, es decir, el orden o el acomodo de las moléculas poliméricas de este plástico.
Entonces, cuando estamos hablando de un plástico de alta densidad, en lugar de que sus cadenas poliméricas estén estiradas y alineadas para permitir el paso de la luz y que tengan flexibilidad, estas cadenas se van a plegar sobre sí mismas, formando esferulitas, y a su vez el grupo de esferulitas va a formar un cristal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este plástico, a pesar de que este es el mismo de este, que es polietileno y que es polietileno, este de aquí tiene mayor cantidad de moléculas plegadas sobre sí mismas, o sea, más compactas, lo cual va a aumentar la densidad. Es decir, en menor espacio vamos a tener una cantidad mayor de masa de esa resina polimérica. Al contrario del polietileno de baja densidad, como todas sus cadenas están alineadas, incluso pueden estar enmarañadas, vamos a encontrar espacios grandes por los cuales va a poder pasar luz, por eso estos son translúcidos o transparentes, y este es opaco, porque todas las cadenas están plegadas y comprimidas unas con otras, entonces no permite el paso de la luz. Entonces acá hay mayor cantidad de masa y menor espacio, por lo tanto aumenta la densidad. Y en estos, que es el mismo plástico, pero están acomodados de manera distinta las cadenas, tenemos menor cantidad de masa en un espacio más grande o en un volumen más grande. Por lo tanto, disminuye la densidad. Entonces, a pesar de que sea el mismo plástico, como tenemos justamente esa característica de la densidad para cada uno de ellos, no los podemos mezclar como tal. O no va a cumplir más bien con las mismas funciones. O sea, yo no podría hacer un recipiente de un polietileno de baja densidad con las mismas características de que este es más, digamos, más rígido, más resistente al impacto incluso, y pues en un momento u otro podría rasgarse, ¿no? Entonces le va a dar propiedades distintas. Bueno, entonces ya hablamos de los polietilenos de alta y de baja densidad. En el número 3 vamos a encontrar al PVC. Yo aquí he puesto uno de los ejemplos más comunes del PVC, pero no es el único. Podemos encontrar incluso bolsas para las transfusiones de sangre, donde se guarda la sangre, son de PVC. Los patitos de goma también y algunos juguetes también son hechos de PVC, entre otros materiales. Entonces, para este material lo vamos a encontrar con el número 3 en la clasificación, el 4 como ya hemos mostrado anteriormente, polietileno de baja densidad, el 5 que es el polipropileno, vamos a encontrar también muchos recipientes de grado alimenticio muy resistentes y la mayoría de las tapas de los recipientes de nuestras botellas. Entonces, este es polipropileno, que es con el clasificación número 5, también esta tapa y esta tapa. Bueno, pasamos con el número 6, que es el poliestireno. Aquí yo he puesto dos ejemplos. Estos también son los mismos tipos de plástico. Los dos son poliestireno. Solo que este es poliestireno expandido, unicel, llamado de manera común, y este es poliestireno cristal. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? No tiene que ver con un efecto como el que había yo presentado anteriormente de los cristales, porque aquí hay el poliestireno tiene una estructura bencénica grande que ocupa mucho espacio dentro de la cadena polimérica, entonces eso le va a dificultar poder plegarse y formar estructuras cristalinas. Entonces no tiene que ver con un efecto de la densidad, más bien tiene que ver con otro efecto, que es la inyección de algún gas a las esferas de poliestireno. Entonces este de aquí incluso es más liviano porque también se fue inyectando un gas a las esferas de poliestireno, se fue expandiendo y entonces tenemos una mezcla. El unicel es una mezcla que, bueno, ahorita lo vemos sólido, pero es una mezcla de sólido con gas. A diferencia de aquí, que solamente tenemos la resina polimérica, que es el poliestireno normal. Y son el mismo tipo de plástico.
También tengo que decir que este tipo de plástico también es un poco difícil de reciclar, bueno, ya cuando está expandido, porque hay que este, separar la mezcla, ¿no? Entonces, y volver a la resina original. Y por último tenemos las aleaciones de otros plásticos que se consideran con el número 7 y que lo podemos encontrar solamente con la palabra otros. No nos va a especificar exactamente qué tipo de plásticos se están mezclando. Ok, chicos. Bueno, entonces retomando la información que acabamos de explicar de la clasificación de los plásticos de uso común, vamos a elaborar vamos a elaborar una careta de protección personal ahorita que estamos en tiempos de COVID-19 y bueno, utilicemos la información que tenemos a nuestro alcance, nuestro conocimiento y podamos hacer también reuso de plásticos. Miren, yo aquí también he separado las tapas de algunos de los recipientes que tenía porque les quería comentar que precisamente hay mucha gente que se dedica al acopio de ciertos plásticos como los que ya acabamos de mencionar. Entonces el que más se recolecta, por decirlo así, es el PET, que es el de código de clasificación 1, y también el que se recolecta mucho es el polipropileno, que con el número de clasificación 5, y que son las tapitas que podemos encontrar de refrescos y de algunos otros productos. Entonces, y tienen un valor comercial, ¿no? Entonces, la gente que los recolecta, pues después los intercambian en el acopio, se los compran, y en el acopio, pues ya los irán a dejar a alguna empresa que haga el reciclado de estas resinas. Ahora, aquí hay que dejar una cosa muy clara. Una cosa es hacer un reuso de las resinas, de los materiales como tal ya fabricados a partir de la resina, y la otra cosa es hablar de un reciclado. Yo siempre les corrijo esta parte a mis alumnos porque siempre me están hablando del reciclado, el reciclado. Y no, el reciclado recuerden que ya es cuando implica un proceso mecánico del moldeo del moldeo de la resina. O sea, es cuando yo tengo un objeto hecho, por ejemplo, de PET, lo fundo y le doy otra forma y le doy otro uso. Eso ya es un reciclado. Ya hay un proceso mecánico en donde ya hay una transformación de esa resina. Solamente al cambiar de forma se le pueden poner aditivos, colorantes, etcétera, ¿no? Y cambia también el uso que se le va a dar. El reuso es cuando yo tengo pues ya mi plástico que ya cumplió su primera función y le voy a dar un uso diferente al que tenía de manera original. Bueno, entonces como les decía, vamos a elaborar este proyecto. Yo les pedí anteriormente una botella de refresco de 3 litros, preferentemente de una marca sencilla, porque las botellas de refresco, la mayoría tienen muchas marcas y tienen figuras. Entonces, entre más sencilla sea la marca de nuestro refresco, el recipiente va a tener menos marcas, va a ser más liso. Entonces va a ser más fácil, o más bien para lo que lo vamos a utilizar nos va a servir mejor, porque no va a tener tantas formas. Entonces lo que vamos a utilizar va a ser el plástico del cilindro de nuestro refresco de 3 litros, eh, foamy de reuso, que también pertenece a los plásticos. Vamos a estar trabajando con muchos plásticos aquí, ya que tengamos de ahí de sobra de alguna manualidad. También resorte, puede ser resorte de ropa, que yo sí lo estoy utilizando, que es de ropa. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo lo que hice fue obviamente recortar la parte de arriba y la parte de abajo de la botella. O sea, quité la parte de arriba, la parte de abajo para solamente dejar el cilindro. Posteriormente, recorté la parte en donde va el pegado de la etiqueta, porque además estaba aquí el resistor. Entonces, recorté esa parte y de manera extendida, esto mide 33 centímetros de largo. Entonces, para que ustedes puedan ir más o menos midiendo, también pueden irlo haciendo midiendo la parte frontal, ¿no? O sea, de la 100 a la 100, más o menos. Yo le dejé un poquito más de espacio, fueron, como les decía, 33 centímetros. Bueno, entonces vamos a irlo haciendo por partes. Bueno, como hemos hecho un recorte, tenemos que utilizar un pedacito de lija, puede ser también lija
o lima para uñas para quitar todas las rebabas que hicimos en el recorte. También tenemos que tener cuidado de no hacerlo en la parte frontal porque rayamos y entonces eso va a dificultar la vista. Tiene que estar lo más liso posible, transparente nuestra botella. Ahora, ¿por qué elegí este tipo de plástico? Como tenemos aquí 7, ¿no? Entonces, precisamente yo elegí al PET por esta característica que es la transparencia, la resistencia y una cosa de lo más importante que podremos decir es la impermeabilidad a gases. Entonces, no permite el paso de otras sustancias. Entonces, se me hace un plástico muy útil para la función que va a tener. Entonces, una vez que hicimos el lijado, procedemos a pegar el foamy por la parte interna, porque va a ser la que va a tener contacto con la frente, y solamente el foamy lo que va a hacer es darle mayor, eh, bueno, que no esté, que el plástico como tal rígido no esté tocando nuestra piel constantemente. Entonces, bueno, voy a proceder yo a hacer ya el pegado. Yo estoy colocando el silicón frío en el foamy para pegarlo en el PET. Pudieron utilizar también silicón caliente, lo que tengan en casa. A pesar de que los dos son plásticos que se pueden deformar por la acción del calor, también el PET soporta temperaturas altas. Entonces, pueden utilizarlo con cualquiera de los dos que tengan. Para que pueda pegar esto, yo también traje una pincita y que pueda quedarse fijo. Y después vamos a hacer dos fisuras, dos orificios en cada lado, más o menos que serán unos 5 milímetros, 8 milímetros del borde para que podamos amarrar nuestro resorte. Bueno, ya que hemos hecho los orificios en la parte, en cada uno, en los bordes de nuestra careta, pues vamos a hacer unos pequeños nudos a nuestro resorte para que no se salga y pueda ajustar. También el resorte lo medí a 33 centímetros. Obviamente cuando hagamos el nudo va a reducir un poco esta longitud y eso va a permitir también que se mantenga apretado hacia nuestra cabeza, ¿no? Si no va a estar subiendo y bajando. También lo que me gustó, aparte justamente del plástico que estamos utilizando de botella, es que mantiene esta forma. Entonces, eso también va a permitir que nuestra cara quede completamente protegida. Y bueno, pues el foamy solamente le va a dar ese soporte y para que no esté directamente con nuestra piel. Entonces voy a probármelo a ver qué tal quedó. No sé si me escuchan, pero se ve bien, se ve transparente. Bueno, no sé si me escuchaban, pero lo que estaba comentando es que se ve bien, está totalmente transparente. Podemos hacer a lo mejor algunos ajustes con la longitud. Bueno, a mí me quedó bien, me quedó todavía tapando un poquito aquí de los orificios del oído, pero ustedes pueden tomar sus propias medidas para que sea justamente para que cubra su rostro de manera adecuada. Bueno chicos, entonces vamos a utilizar todo lo que estemos aprendiendo en clase para podernos proteger de COVID-19. Espero que lo puedan hacer en casa.